En 1985 Adrián Arguedas Ruano inicia los estudios formales universitarios en la EACV, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su formación estuvo a cargo, entre otros profesores, de destacados maestros como Rudy Espinosa y Álvaro Duval, en el taller de grabado, así como Dinora Volandi y Julio Escames en el taller de dibujo y escenografía. Sus primeras influencias son sus tíos abuelos Carlos y María Elena Salas Cabezas. Arguedas nos afirma: nací vivo a los pies del volcán, entre tejedores de canastos y gente humilde, donde la historia se escribe en las paredes. Mi tío Carlos decía que el volcán le regaló las máscaras. Crecí entre sus gigantes, demonios, calaveras, borrachos y mujeres cuyos peinados parecían iglesias barrocas. Él fue mi primera influencia. Su aptitud ante la vida y el trabajo han sido mis ejemplos hasta el día de hoy. James Ensor, José Guadalupe Posada, Francisco de Goya, y posteriormente Francisco Amiguetti, se definen como sus primeras influencias en el ámbito de las artes plásticas. Arguedas se decanta por una estética cercana al expresionismo, lo grotesco y lo sarcástico. Estas categorías estéticas dominan su universo plástico a inicios de su carrera. La mascarada, lo religioso y lo pagano, lo popular, la pulsión entre Eros y Tánatos, las posibles relaciones con su propuesta, conforman sus inquietudes en ese momento germinal a finales de los años 80 y principios de los 90. Efraín Hernández apunta sobre esta primera etapa del grabador barbeño. En poco más de una docena de grabados define un universo que deviene literario, narrativo por su acento en la presentación teatral de corte dramático. Con esta orientación, desarrolla un conjunto de imágenes e ideas que involucran sus percepciones acerca de la institución religiosa, la política, la ética y la cultura nacional. Este discurso se propone, apoyado en un enfoque de parodia, unido a un espíritu de naturaleza crítica, el análisis severo de varios aspectos de la realidad nacional y de la condición humana. La retórica de Arguedas busca, por medio del recurso de lo grotesco, hacer explícita una percepción del entorno social de fuerte tono burlesco. En este conjunto de grabados, el espíritu de la mascarada adquiere una importancia singular. Paralelo a la serie de grabados de la mascarada popular, Arguedas desarrolla un pequeño conjunto de silografías y cromosilografías de retratos de familiares y personajes de su comunidad. En ellos explora otra perspectiva de la condición humana. Hernández manifiesta la diferencia entre estos dos grupos de grabados. La tónica general de todas estas silografías se rompe frente a piezas como Ángela y Ortiz, obra en la que, desde un corredor típico, sentados en una clásica banca de madera, una pareja de campesinos mayores se dirige al espectador, a quien mira con los ojos del trabajo y la dignidad. En esta silografía no existen tonos grotescos, no hay deformación, la composición es sencilla y limpia, y al ser observada en referencia al grupo, constituye una actitud y un espíritu opuesto al de las otras obras de la serie. Pareciera que a través de esta imagen tranquila y reposada Arguedas nos propone un modelo humano, que contrasta fuertemente con el caos y la tensión que cargan las otras obras. En Ángela y Ortiz no hay cabida para las máscaras ni la deformación, y su imagen se puede asumir como la otra perspectiva desde la que el grabador asume su discurso. Algunas obras que siguen esta orientación son Juan, el ciego, y La silla. En todas ellas el personaje se trata de manera realista sobre un fondo plano y abstracto sobre el que se destacan las figuras y los objetos que los acompañan para acentuar su caracterización con dignidad y respeto, casi a manera de homenaje. En este inicio de su carrera Arguedas define su propuesta visual desde el grabado en madera y el dibujo, desarrolla series o conjuntos temáticos, utiliza las fotografías como parte de la construcción y conceptualización de su imaginario y cambia de materiales cada cierto tiempo, como complemento de sus procesos creativos. Para Adrián son formas de trabajo significativas y las asume como su proyecto de vida. En 1991 y 1992 Arguedas tiene un acercamiento al grabado de Don Paco Amiguetti, inicia un estudio de aspectos técnicos, conceptuales. La profundidad e ideario amiguetiano resuena en el joven grabador,
que inicia una transición técnica de la madera perdida al uso de múltiples maderas para un mismo grabado. Esto lo podemos apreciar en estampas como La Silla y Extremaunción del año 1992. De esta nueva búsqueda resulta el conjunto, Imágenes Memorables. En esta exhibición realizada en 1992, en la Galería García Monge del Teatro Nacional, Adrián Arguedas explora el uso de fotografías históricas del entorno costarricense y latinoamericano, las contrapone a imágenes de la escultura griega principalmente del período helénico. Plantea las discrepancias entre valores y antivalores, a manera de dicotomías de la cultura occidental. El grabador explora y da continuidad al recurso de la máscara desde otras formas de representación, como lo son signos de investiduras y parafernalias de la clase política y religiosa. En esta serie de cromosilografías inicia el recurso a la apropiación, el cual deviene en otra herramienta fundamental en su propuesta. Hernández amplía. Arguedas otorga nuevos sentidos a las imágenes al replantearlas en otros contextos. Al hacer esto, sigue pautas que caracterizan los procesos de creación de imágenes típicos del siglo XX. El grabador utiliza con frecuencia la cita de referentes de la historia del arte, combinada con imágenes provenientes de la cultura masiva y de la cultura popular. En 1993 es invitado a participar en el taller de Rémy Bucchiali, en Colmar, Francia. Durante 2 meses y medio se desempeña como asistente junto a Kurt Meyer, quien colaboraba a Bucchiali en su taller. Arguedas entabla una amistad con Meyer, y es en esta estadía que Adrián inicia de manera continua el grabado en metal. Meses después se desplaza a la Bretaña francesa e inicia la serie, Conjunto Sexual, en la Escuela de Bellas Artes del Orient, establecimiento, en el cual, Arguedas permaneció durante un año. Este conjunto de grabados en metal los expondrá en Costa Rica en 1994, en la Galería Joaquín García Monge, del Teatro Nacional. Es importante destacar que con dicha muestra se le otorga por primera vez el Premio Nacional Aquileo Echeverría en la categoría de grabado. A propósito de esta exhibición, Efraín Hernández explica. Durante 1993 y 1994 surge otra serie de grabados realizados en metal. Hablamos de aguafuertes y aguatintas en las que domina un uso agresivo del desnudo, combinado con referencias a la genitalidad como símil y metáfora del deseo y la codicia humana. En estos metales, Arguedas propone un discurso sobre la ética y las relaciones humanas que tiene como base las nociones de ascenso social, narcisismo extremo e irresponsabilidad social. Echando mano a la genitalidad y a la presencia de ciertas formas deshumanizadas del desnudo frecuentes en la cultura visual del siglo XX. En estas placas metálicas exhibidas bajo el título de Suite Sexual, encontramos cuerpos desnudos que se entrelazan en voraces abrazos desprovistos de relación con el amor, en los que la avidez rampante con signos de violencia se apodera de la escena. Al examinar con cuidado, observamos en algunos de estos metales la idea de la escalada social. En ellos los personajes intentan ganar peldaños en un afán por llegar a la cumbre, y a su paso devoran a todo otro que se cruce en su camino. En Escalera 1 y Escalera 2, este ascenso hacia el final de la escalera esconde entre los cuerpos y la acción de los personajes un planteamiento sobre la falta de escrúpulos del género humano en el afán gratificante y la consecución del deseo. La presencia del desnudo y la actividad sexual sirven la intención de metaforizar, tras este evento orgiástico, la avaricia y el apetito irrestricto por el poder, la posesión y el dominio de los otros. Además del significado descrito, Arguedas incorpora en algunas de estas matrices el recurso jocoso crítico que acompaña al autor desde sus primeras obras, y añade escenas callejeras que incluyen imágenes, diablillo y carreta, tomadas del arte latinoamericano, inclusive autorretratos que, como en otras ocasiones, incorporan al autor dentro de los protagonistas y le hacen también sujeto de la crítica. Adrián Arguedas no solo habla de lo que piensa con relación a aspectos múltiples del mundo que le toca atestiguar, sino que, también se examina como parte de ese entorno, esa cultura, esa época, manifiesta sus ambigüedades, dudas, contradicciones como individuo que analiza, declara, critica, comparte unas condiciones de vida y unas tesituras de la condición humana tal cual se muestra en un momento de la historia, más bien, tal cual la percibe el grabador desde su posición en el mundo.
Ejemplo de ello la equivocación 1, la equivocación 2 y el número 10. Tanto la experiencia de Colmar, su amistad con Mayer, así como el tiempo de trabajo intenso en Lorient le permitirá a Arguedas conocer de cerca las calidades e intríngulis de un taller profesional. Estas enseñanzas y experiencias de vida calan profundamente en el novel grabador, el cual fundará el Taller Azul en su estudio en Barba de Heredia, allí impartirá clases durante 7 años. Paralelo a la enseñanza en su taller, impartirá clases de dibujo, grabado y la pintura en la EACV de la Universidad Nacional hasta el día de hoy. En 1996 Adrián es becado por la Agencia de Información de los Estados Unidos para visitar museos, galerías, artistas y es invitado a la Universidad de Miami para realizar una residencia de artista, ahí inicia una segunda serie de grabados en metal que llamó Espacios Familiares. En 1998 regresa a la Universidad de Miami para realizar estudios de maestría, los cuales finaliza en el 2000. Resultado de sus estudios de maestría se desprende la serie Pasando la Raya, que consiste en un conjunto de litografías, juguetes, pinturas y grabados que mezclan el dibujo y la xilografía. En Pasando la Raya Arguedas representa nadadores parcial o totalmente sumergidos en el agua. Para el grabador el agua significa un espacio de transición de un estado a otro, es un entorno donde las figuras luchan contra el agua, metáfora de vida y muerte. A propósito de esta serie Adrián nos narra sus percepciones y recuerdos sobre el agua. En mi pueblo, el río es como el hielo. Quema y hiere la piel. Él le permite a uno sumergirse y descubrir piedras, miles de hojas de colores, reflejos y basura. Ahí falta el aire, pero siempre existe la necesidad de continuar. Fue el río que me enseñó a escuchar. En voz baja, 2001, es un conjunto de dibujos mezcla de carboncillo y lápiz de sanguina, así como, impresiones de tablas de madera sobre papel tabló. En este conjunto Arguedas explora el desnudo de la figura humana extraída de las fotografías de Edward Muybridge. Para Tamara Díaz Bringas, la serie apuesta a la economía de medios y la sutileza del discurso, donde lo narrativo se da a partir de recursos fundamentalmente plásticos. Asistimos entonces a un desplazamiento de la figuración expresionista precedente en la obra de Arguedas, hacia austeras composiciones basadas sobre todo en el trabajo de contrastes. En ese sentido, el dibujo esmerado de las figuras se distingue de las recias impresiones de la madera, mientras los grandes espacios vacíos se contraponen a las bandas negras que, en su disposición horizontal o vertical, conforman todas las escenas. Igualmente, el oportuno manejo de las escalas y actitudes de los personajes logra indicar diferentes contextos a partir de elementos básicos. Y es a través de esas relaciones espaciales que se traman las posibles significaciones de estas obras, situadas recurrentemente en torno a la imposibilidad o el absurdo. Tal vez por eso las figuras humanas de En voz baja aparecen siempre en situaciones de incomunicación y aislamiento, realizando esfuerzos que parecen inútiles. Golpear una pared, subir una escalera o remar una barca a ningún lado. Levantando, en fin, monumentos a la necedad y lo imposible. Para Adrián el aprendiz son sus hijos, Eira, su esposa, su mamá, sus amigos y él, es jugar, desaprender, es un espacio procesual. María José Monge, curadora de la muestra, nos dice: ¿quiénes somos? Esa es la pregunta de fondo que, de forma más o menos explícita, ha estado presente en las obras creadas por Arguedas durante estas décadas y que, quizá, de una manera más consciente, ha articulado el cuerpo de obras que el artista ha venido desarrollando. En estas obras, la interrogación se ha asumido conscientemente, desde el único lugar posible, es decir, desde la duda, desde lo irresuelto, desde la contradicción. Consecuentemente, no ofrecen respuestas a aquello sobre lo que se interrogan. Identifican necesidades, intuiciones, desencuentros, formulan preguntas y procuran no temer a la ausencia de respuestas. Son obras que, como si se tratara de una bitácora de viaje, han surgido en el curso de un camino que ha cobrado forma al andarlo.
La lotería es un pequeño conjunto de xilografías, en colaboración con el compositor y músico Alejandro Cardona. Cardona nos explica a propósito de esta composición musical. Lotería, Variaciones Migrantes, es un cuarteto de cuerdas, compuesto en el 2011. Nace del fuerte impacto que me produjo la realidad fronteriza entre México y Estados Unidos. La violencia impune, las migraciones, la explotación en las maquiladoras y, en particular, los feminicidios de Ciudad Juárez, lugar que se nos presenta como una metáfora escalofriante de todas las perversiones de la sociedad contemporánea. Valle Oscuro, 2023, surge de dos motivaciones iniciales, la problemática política y social nicaragüense del 2018 y la pandemia en el 2020. En este cuerpo de trabajo Arguedas utiliza la mascarada popular barbeña como un micromundo y explora desde diferentes materialidades la fiesta, el ritual y la condición humana. Para María José Chavarría, curadora de la muestra, Valle Oscuro es un lugar ceremonial, un lugar de encuentro, de reconfiguración de lo individual y lo colectivo. Es un espacio para que, procesos simbólicos y dinámicas de la memoria, coexistan y revivan. Para finalizar, Adrián Arguedas nos explica. La máscara tiene múltiples sentidos y facetas, lo que denota, lo que oculta, lo que está detrás de ella. La máscara, junto a la construcción de la persona en sociedad, me sirve como representación hiperbolizada o metaforizada de la realidad. Las representaciones en el Valle Oscuro surgen como un espacio ambiguo y plurisígnico, como un espejo que refleja múltiples caretas.